En este vídeo voy a explicar distintos métodos para hacer la sombra al hexaedro en perspectiva cónica oblicua. Primeramente colocamos una línea de horizonte y una línea de tierra separadas 45 milímetros. Colocamos el punto P a 35 milímetros del borde derecho sobre la línea de horizonte y para determinar los puntos F y F' trazamos la vertical PV de 50 milímetros y estas dos líneas con 30 y 60 grados. Para conseguir esto utilizamos el cartabón en esta posición y en esta otra. A continuación tenemos que determinar los puntos métricos M y M'. Para calcular el punto métrico M, este arco de color verde se hace con centro en el punto F, en el punto de fuga F y radio FV. Es decir, este arco pasa por V y con centro en F. Y si hacemos este arco para calcular M', sería con centro en F'. Con centro en F' y radio F'V, hacemos este arco para obtener M'. Ya tenemos los dos puntos de fuga y los dos puntos métricos con los que podremos realizar el hexaedro. Trazamos un punto, elegimos un punto A de la línea de tierra, puede estar más o menos en el centro de la línea de tierra, y desde el punto A trazamos una línea hacia el punto de fuga F y otra línea hacia el punto de fuga F'. Es el momento de medir los 30 milímetros que queremos darle al hexaedro. Para medir los 30 milímetros no se pueden medir directamente en la línea que acabamos de hacer, sino que hay que hacer el siguiente proceso. Desde A medimos 30 milímetros hacia la izquierda y trazamos esta línea de color verde al punto métrico M. Este es el que nos va a servir para medir las líneas que van hacia F. Y aquí ya estamos poniendo los 30 milímetros con la reducción correspondiente. Para medir los 30 milímetros en esta otra dirección, tenemos que medirlos desde el punto A hacia la derecha y desde este punto hacia M'. Cuando corta a esta línea, ahí tenemos el otro lado de la base del cubo o hexaedro. Este punto de aquí no va a ser la base del cuadrado, sino que ahora tendremos que construir este vértice que sí que va a ser la base del cuadrado de nuestro hexaedro. ¿Cómo lo conseguimos? Pues que desde este punto trazamos una línea a F' y desde este punto trazamos una línea a F. El motivo es porque estas dos líneas que serían paralelas en el espacio tienen que ir al mismo punto de fuga en el sistema de cónica oblicua. Concretamente van a F'. Y estas dos líneas que serían paralelas en el espacio tienen que ir al mismo punto de fuga. En esta ocasión sería el de F. Ahora vamos a darle la altura al hexaedro. Para dar altura al hexaedro tenemos que dársela, la medida de los 30 milímetros tenemos que ponerla desde el punto A haciendo una vertical. Para poder hacer la cara de la izquierda simplemente trazamos desde este punto una línea a F. Recordad que esta y esta son paralelas, por lo tanto tienen que fugar al mismo punto F. Y desde este punto hacemos una vertical, de manera que esta sería la cara del cubo del lado izquierdo. Para hacer la cara del cubo del lado derecho es la misma solución. Esta línea y esta línea tienen que ser paralelas, pues en cónica oblicua tienen que fugar al mismo punto, a F'. Para saber dónde termina ese plano, pues desde este punto subimos una vertical y ya tenemos la cara derecha de nuestro cubo o hexaedro. Para hacer la cara superior, la cara superior del hexaedro, pues desde este punto trazamos una línea a F' y desde este punto trazamos una línea a F. Esto está motivado porque esta línea y esta tienen que ser paralelas y por tanto son paralelas en el espacio y tienen que fugar al mismo punto F', y esta tienen que ser son paralelas en el espacio, por lo tanto tienen que fugar al mismo punto F. Hemos dejado en discontinuo las aristas no visibles de nuestro hexaedro. Bien, vamos a explicar el primero de los métodos. Sería trazar rayos luminosos a 45 grados de inclinación paralelos al plano del cuadro. Entonces lo que hacemos es que desde el punto 5 hacemos esta línea paralela con 45 grados de inclinación hasta que corte a una línea que hacemos desde 5' horizontal.
esta ocasión coincidente con la línea de tierra. El punto 6 hacemos el mismo estudio. Desde el 6 hacemos una línea a 45 grados y desde 6' una horizontal. Donde corte tenemos el punto de sombra de esta arista y donde corta aquí tenemos el punto de sombra de esta arista. Pues bien, si unimos ambos puntos nos daremos cuenta que esa línea llega también a F'. Realmente lo que estamos haciendo es una línea paralela a esta o a esta y ese es el motivo por el que llega a F'. Esto sería la sombra de esta cara del cubo hexaedro. Pero necesitamos hacer también otra sombra más. Sería la del punto 7. Si nosotros desde 7' hacemos una horizontal y desde 7 hacemos una línea a 45 grados, tenemos aquí la sombra de la arista 7, que unida a la sombra de la arista 6 nos da esta sombra, que es la que arrojaría esta cara del hexaedro en el plano geometral. Entonces, darnos cuenta que esta línea, como va a ser paralela a la 7', 6', tiene que ir al mismo punto de fuga. Entonces, si no nos damos, la forma de asegurarnos de que está bien hecha la sombra es que esta línea prolongada tiene que llegar a F. Bueno, lo he dejado coloreado para que veamos más claro la distribución de luces y sombras de nuestro dibujo. Otro método para hacer la sombra sería la de que el sol está detrás del espectador. Es decir, que la sombra que va a arrojar va a ir hacia la parte de la línea de horizonte. El método sería el siguiente. Desde 8' trazamos una línea hacia S'. Y desde 8 trazamos una línea hacia S. Pues esta línea de color verde es la sombra de la arista 8 en el plano geometral, lo que sería el suelo de nuestro dibujo, de nuestro paisaje. Hacemos lo mismo con el punto 7. Desde 7' trazamos una línea a S' y desde 7 una línea a S. Donde corte tenemos la proyección en esa posición. Y en 5 hacemos lo mismo. Aquí el 5 y el 8 quedan muy juntos, pero bueno, es según la posición que le hayamos dado a esta posición del sol. El sol lo podemos poner más a la derecha o más a la izquierda, y aquí nos ha quedado un poco así, que se junta casi el 5 y el 8. Pero el proceso sería el mismo, desde 5 a S y desde 5' a S'. Y esta sería la forma de la sombra arrojada en el plano geometral. Lo dejamos coloreado para que se vea más claro. El tercer método sería con el sol delante del espectador. Cuando el sol está delante del espectador, la sombra que va a arrojar va a quedar entre el objeto y el que dibuja. La sombra va a ir como hacia nosotros. Método, pues el método es que hemos explicado antes. Desde S' unimos una línea, hacemos una línea que pase por 8' y la prolongamos. Y para saber lo larga que va a ser la sombra, ponemos una línea desde S, que sería el sol, que está enfrente del espectador, y trazamos una línea desde S a 8 y la prolongamos. Aquí nos da la sombra de la arista 8. El mismo método para hacer la sombra de la arista 5. Desde S' unimos con 5', lo prolongamos y esta es la línea de sombra. Para saber lo que mide de largo, desde el punto del sol S, pasamos una línea por 5 y donde corte nos da el final de la sombra. Si unimos estos dos puntos, llegará al punto de fuga F. Por lo tanto, vemos que la línea de sombra es paralela a la arista 5', 8' o la arista 5, 8. Hacemos la misma operación con el punto 6. Desde S' trazamos una línea que pase por 6' y la prolongamos. Esta va a ser la sombra. Para saber lo que mide de largo, desde el sol S trazamos una línea que pase por 6 y la prolongamos hasta que corta la línea verde. Observamos también que la sombra, esta línea de sombra, va a ser paralela a esta, por lo tanto va a fugar al mismo punto de fuga F'. Lo dejamos coloreado para que veamos con mayor claridad las luces y sombras de nuestro objeto.
Y el último método sería el de que hubiera una luz artificial. Supongamos una farola, un proyector que ilumina nuestro objeto. La técnica va a ser parecida, lo único que cambia es que S' ya no está en la línea de horizonte, sino que S' está en un punto cualquiera del plano geometral. El método, pues si unimos S' con 5' y lo prolongamos, para saber la longitud de la sombra, trazamos desde el foco una línea que pase por 5 hasta que corte. La misma operación con el punto 8. Desde S' hacemos una línea a 8' y la prolongamos, y para saber la longitud tenemos que hacer esta línea desde S al vértice 8 hasta que corte. Y esto nos da la sombra de la arista 8. Esto nos da la sombra de la arista 5 y uniendo ambas sombras nos damos cuenta que esta línea y esta van a ser paralelas y por lo tanto tienen que fugar al mismo punto de fuga F. Hacemos la misma operación con el punto 7, desde 6' hacemos una línea que pase por 7' y para saber la longitud de la sombra que hace la arista 7, pues desde el proyector, desde la S, trazamos una línea que pase por 7 hasta que corte. Si unimos la sombra de 8 con la sombra de 7, esta línea, como va a ser paralela a esta, se junta en el punto F'. Coloreamos el cubo y la sombra gris, que es la sombra arrojada en el plano geometral, y este sería el cuarto y último de los métodos. Si quieres ver más dibujos de sombras, puedes entrar en internet y teclear dibuja Garlo.